hecho el peligro en mora como un elemento adicional a la cautela, finalmente la adecuación de la medida, que es un tema que ya es propio de la sociedad. Bueno, hago este comentario introductorio porque precisamente uno de los elementos que el autor nos trae con su nueva obra es un enfoque crítico a estos elementos. Seguramente él, en su exposición que tengamos el día de hoy, profundizará un poco más, no al detalle porque se trata de un razonamiento bastante denso respecto a que estos elementos no son en realidad habilitantes para el dictado de la medida cautelar, sino son presupuestos de legitimidad para accionar, legitimidad para pedir la cautelar, y que por el contrario el juez debería tener en cuenta otros elementos diferentes a estos para que pueda dictar con certeza la medida cautelar. Certeza en el sentido de convicción respecto a la medida cautelar, ¿no? No necesita convicción respecto a fondo, porque eso finalmente lo tendrá luego de la atención probatoria, pero sí suficiente avance respecto a la apreciación de la prueba aportada para el pedido de la cautelar, a efecto de que estos elementos de fondo respecto a la cautelar puedan ayudar al juez a decidir sobre el pedido. Él le denomina a este supuesto, a este escenario, que lo que falta es analizar los conflictos subjetivos endoprocesales, ¿no? Es una expresión que merece ser explicada por su propio autor, y tendría una expresión de exceso pretender hacerlo en estos casos minutos. Lo que sí, Valir, sería bueno que comentemos es en relación a la importancia de las medidas cautelares y la configuración de esta famosa tutela cautelar. Si bien el libro tiene en este caso un título referido a medidas cautelares, en realidad, si lee el contenido, estará referido a la tutela cautelar. Y la tutela cautelar tiene una connotación mucho mayor de lo que es en sí mismo la medida cautelar, que es específicamente un medio, un instrumento que debería asegurar la decisión definitiva que dicta el juez. El Tribunal Constitucional ha señalado que la tutela cautelar, o las medidas cautelares, forman parte del espectro de los derechos fundamentales o los derechos constitucionales que nuestra Constitución reconoce y que están ubicados en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Pero si vemos el artículo 139, ninguno de los incisos habla específicamente de tutela cautelar o requisito de medida cautelar. ¿Cómo es que se introduce esta figura dentro de este espectro de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución? Y en consecuencia tendríamos que hacer una ubicación para identificar de manera implícita su presencia en las normas que nuestra Constitución establece como garantías de la función jurídica. Y está en el inciso tercero del artículo 139 de la Constitución, que hace referencia al derecho de la tutela judicial efectiva y el debido proceso que tiene todo ciudadano. Como sabemos, la tutela judicial efectiva es una figura que se recoge de los derechos fundamentales en el continente europeo, básicamente, en la Constitución del continente europeo, y que está compuesto por 4 elementos, ¿no? El derecho de acceso, el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho, es decir, la motivación, razones para explicar que justifican el resultado, tiene el derecho a impugnar las decisiones judiciales y el derecho a la eficacia o la realización de la sentencia definitiva o la eficacia de la decisión final, ¿no? Estos 4 elementos constituyen el derecho a tutela. Eso no está en la Constitución, pero sí se recoge de la doctrina. ¿Y dónde se ubica el derecho a obtener una medida cautelar o el derecho de tutela cautelar? En el cuarto componente del derecho a la tutela judicial efectiva, que es la eficacia de las sentencias o la eficacia de las resoluciones judiciales.
¿De qué vale que un ciudadano acuda al Poder Judicial, obtenga una sentencia fundada en derecho, se le permita acceder a los tribunales, obtenga la posibilidad de haber impugnado si es que una de las sentencias le fue contraria a su pretensión, y finalmente termina el proceso, ¿no? Con una sentencia maravillosa, jurídicamente impecable, y que podría ser motivo de estudio por parte de la doctrina en el derecho, y lo pone en un cuadro y lo pone en la sala de su casa. Eso no es lo que busca el litigante. ¿Qué es lo que busca el ciudadano? Que lo decidido en esa sentencia se haga realidad, y a la brevedad posible, porque cuanto más tiempo se demore en hacerse realidad, más daño causa al que ganó la pretensión, porque todos sabemos que lo que busca el demandante es alterar el estado de cosas, cambiar la situación actual, mientras que el demandado va a luchar para mantener el statu quo, es decir, que no se toque nada, que todo sea como está, que seguramente ese statu quo le beneficia, mientras que esa situación le perjudica al demandante. Y la decisión es alterar ese estado de cosas para que se le reconozca o se le restaure el derecho al demandante. Esta ejecución podría llegar tarde, porque los procesos, como es lógico, tienen un tiempo, ¿no es cierto? Y si al llegar a ejecutar la sentencia resulta que la situación patrimonial o situación jurídica o situación de hecho que dio origen al conflicto cambió rotundamente, y ya la sentencia se torna inejecutable o se ha dificultado o es complicado su ejecución. Si es que se hubiese tomado una medida provisoria al comienzo del proceso, seguramente que al final podría tener una eficacia mucho más real para el litigante el resultado del proceso, en este caso la sentencia. Entonces, la medida cautelar tiende a asegurar la eficacia de la sentencia. Y si un derecho fundamental es la eficacia de sentencia, precisamente la cautelar es el medio idóneo para que esa sentencia se haga realidad. Podría ser, hablando en términos sencillos, podría ser que una persona debe una cantidad de $100.000. Cuando empieza el proceso, tiene patrimonio por $100.000, pero cuando tiene el proceso ya no tiene patrimonio. Ganó, ordenaron, pague los $100.000, y cuando va a cobrar ya no tiene patrimonio. Ha hecho 50.000 malabares y ya no le encuentran nada. Entonces, ¿de qué le valió pagar abogado, tiempo, incertidumbre? Nadie quiere ir al Poder Judicial. Se va al Poder Judicial como última ratio, donde ya no tienes posibilidades de solución por otras vías. Entonces, luego de tiempos, dinero, etcétera, no puedes hacer realidad lo que tú pretendiste ante el órgano jurisdiccional. Si se hubiese dictado una medida cautelar al comienzo del proceso, por ejemplo un embargo, y ese se hubiese congelado el dinero, cuando termine la sentencia, simplemente ese dinero sirve para que la sentencia se ejecute, cuando ya fue retenido al comienzo. La ausencia de un dictado oportuno de una medida de este tipo puede causar un grave daño al ciudadano y una afectación directa a este derecho a la tutela judicial efectiva en la versión, en el elemento de eficacia de las sentencias judiciales. Entonces, el derecho a una medida cautelar, el derecho a la tutela cautelar, es un derecho fundamental, pero es un derecho fundamental implícito. No está categóricamente así establecido en la Constitución, pero sí está introducido en uno de los elementos del derecho a la tutela judicial efectiva que sí está en nuestra Constitución. Está, por supuesto, también acompañado de otra figura que es el debido proceso, que tiene origen anglosajón. Hay diferencia del derecho de tutela, que es origen continental europeo. El debido proceso está referido al juez natural, al derecho a defensa, al plazo razonable, al derecho a la prueba, a la valoración probatoria, ¿no? que por supuesto surgieron en Inglaterra del siglo XI, siglo XII, y se desarrolló, por supuesto, en el sistema anglosajón norteamericano.
Nuestro país ha recogido de los dos, ¿no? Como siempre tenemos, para no equivocarnos, todas las posibilidades que se dan en el espectro del derecho contemporáneo y no tenemos, entre comillas, posibilidad de estar desamparados de cualquier escenario posible. Digo esto porque hace un momento estaba escuchando un comentario sobre derecho constitucional, sobre control difuso y control concentrado, que son nacidas de diferentes sistemas: el control difuso del sistema anglosajón y el control concentrado del sistema europeo, puestos en nuestra Constitución. Son también una manera de asegurarse de tener todas las posibilidades que se presentan en el escenario jurídico en el mundo, o por lo menos en el mundo conocido, compatible con nuestro ordenamiento, ¿no? Este diseño de nuestra Carta Fundamental, referido a los derechos fundamentales de tutela, son importantes ubicarlos porque precisamente esto evidencia el surgimiento de esta tutela cautelar como un elemento autónomo de vida propia respecto a la pretensión principal, que tiene que ver con los reclamos o aspiraciones que los ciudadanos llevan al Poder Judicial para que sean cubiertos, satisfechos en este caso, como resultado de un conflicto que puede existir entre los particulares, entre esta persona y otra. Esta reflexión, por supuesto, también se encuentra presente en la obra de nuestro amigo Omar y le da pues esta ubicación exacta respecto ya no solo a la medida cautelar como medida específica que podría ser decisiva para que el demandante pueda tener resultado eficaz, sino que se proyecta hacia una consideración un poco mayor bajo la forma de tutela cautelar, que sí puede decirse es una especie de evolución o desarrollo de lo que ya Calamandré en 1947 escribió sobre medidas cautelares, ¿no? Y si bien es cierto, la medida cautelar en sí misma podría ser el instrumento del proceso y como tal, él decía el instrumento como medida cautelar, la tutela cautelar vendría a ser una figura mucho más elevada, mucho más amplia, que permite, por ejemplo, tener una vida propia, ¿no? Una configuración propia. En nuestro país se han producido algunas modificaciones que seguramente han pasado desapercibidas respecto de la dinámica autónoma, respecto a de los efectos de las medidas cautelares referidos. Voy a hacer un comentario bastante rápido, referido, por ejemplo, a la contracautela. En 2008 se modificó el Código Procesal Civil para hacer que las contracautelas no sean un saludo a la bandera, ¿no es cierto? Que si alguien tenía un bien mueble y quería garantizar con ese bien mueble una medida cautelar y dar la forma de contracautela, tenía que constituir una prenda en su momento o después una garantía mobiliaria y eso llevarla al juez, ¿no? O si tenía un inmueble que pudiera darlo como garantía, tenía que constituir una hipoteca y llevarlo al juez, y esa hipoteca garantizaba esa eventual obligación que podría surgir cuando la medida cautelar dictada resulte ser innecesaria. Es decir, así como el demandante tiene ese derecho fundamental a que se le conceda una medida cautelar para asegurar su sentencia o sentencia a su favor, también el demandado tiene el derecho a que en el caso en que lo que pide el demandante no sea atendido y se ha producido un daño al gravar sus bienes de manera innecesaria, él tiene también derecho a que sea resarcido económicamente, que esa es la función de la contracautela en el entendido de garantía, ¿no? Aunque escucharemos también a nuestro amigo Omar hacer un enfoque crítico a esta concepción de garantías para la cautelar. Pero siempre se ha entendido que la contracautela, finalmente, en última ratio, es un medio que permite resarcir los daños causados a la parte afectada con una medida cautelar
que resultó ser innecesaria. Entonces, en el 2008 se dijo que si el peticionante de la medida cautelar quiere ofrecer contracautela, no tiene dinero en efectivo para hacer un depósito, o no tiene capacidad económica para tener vigente una fianza bancaria, y lo que le piden es una contracautela real, entonces él señala que tiene un vehículo que puede ofrecerle en garantía, o señala que tiene un inmueble que puede ofrecerle en garantía. Entonces el juez emite una resolución dictando que ese vehículo en el registro queda grabado hasta por el monte tanto para cubrir los posibles daños que puedan generarse a raíz de una medida cautelar innecesaria. Y en el caso del inmueble, dispone que se inscriba en la partida registral del inmueble el gravamen correspondiente hasta por el monto X que serviría para eventuales daños que podría ocasionar una medida cautelar innecesaria. Digamos que ha pasado desapercibido porque ya surgió una hipoteca judicial. Recuerden que las garantías reales surgen por mandato legal, o sea, no hay invenciones en temas de garantías reales, porque son derechos reales en general, que solo existen por mandato legal, son números clausus, digamos, se conoce así, y en este caso, la dinámica impuesta para la constitución de las contracautelas, poniendo como seguridad económica los bienes, automáticamente estas quedan constituidas como garantías con mandato del juez, sin tener que ir a un notario, sin tener que hacer otro trámite que para ese efecto la ley prevé cuando se trata de obligaciones entre particulares. Pero lo más, acertado de esta modificación es que cómo se ejecuta, digamos, esa garantía, cómo se ejecuta esa contracautela. Supongamos que fue infundada la demanda y el daño causado por la medida cautelar innecesaria está cuantificado, ¿no? Entonces, ¿cómo ejecutamos una hipoteca judicial? Porque no es una hipoteca del Código Civil, es una hipoteca del Código Procesal Civil. Es en el mismo cuaderno cautelar. Es decir, cae la medida cautelar por razones de haberse conseguido una medida cautelar innecesaria, o sea, una petición cautelar que finalmente se estableció que al haber caído la petición principal se estableció que era innecesaria. En el mismo cuaderno cautelar se fija el quantum del daño y en ese cuaderno cautelar se ejecutan las garantías. Esta dinámica autónoma del proceso cautelar, que desprende de otras actividades que tendría que haber hecho el afectado, hace que no solamente la medida cautelar sea un mero instrumento para asegurar el derecho de quien pretende lograr un resarcimiento, un derecho, o que se le reconozca algunos bienes que él está discutiendo, esta aspiración que tiene el demandante podría, decíamos hace un momento, no tener vida, y surge del propio proceso la vida accionando, vida procesal, vamos a decir así, por parte de quien fue demandado y que ahora se convierte en ejecutante, ¿no es cierto?, en este proceso, en este incidente cautelar. Podemos decir que la medida cautelar provocó una dinámica propia, autónoma, respecto de los alcances de esta tutela cautelar. Y claro, ya no solamente es un derecho que le compete al demandante, sino es también un derecho que le compete a quien, habiendo sido afectado por una decisión judicial, no se ve obligado a tener que ir a otros procesos distintos, crear otros procesos judiciales que incrementan los costos que se supone que agregan al daño ya ocasionado y que permitirían recuperar
el patrimonio que había sido perdido como consecuencia de esta medida cautelar. Digamos que la actividad producida por la presencia de la cautelar, no solamente en la constitución de la contracautela, sino también en su propia ejecución, es uno de los factores que consolidan este enfoque de que la medida cautelar es solo instrumento del instrumento, sino que tiene una connotación un poco mayor, ¿no? ¿Y por qué resulta importante tener en cuenta que si nos circunscribimos al solo enunciado de los presupuestos para la cautelar, de las que hemos mencionado hace un momento, si se analiza el dictado de diferentes medidas cautelares, termina siendo que el dictado se puede haber sustentado en aspectos distintos a estos tres elementos, por razones de la propia necesidad de establecer el balance de qué cosa es lo que debe elegir al juez o hacer decidir al juez en relación a la urgencia que tiene la parte demandante para que se produzca el cambio del statu quo, o a lo que el demandado finalmente aspira a que se mantenga el estado de cosas, ¿no es cierto? Entonces hay un elemento de fondo que tiene que evaluar el juez también respecto al impacto que la medida cautelar puede ocasionar respecto de la aspiración que tiene el demandante. De repente el impacto de la medida cautelar podría causar más daño que el resarcimiento que el demandante pretende con su derecho, ¿no? Hace unos años se conoció de una fusión de un grupo empresarial, fusionó sus empresas, ¿no? Que eran 13 o 12 o 13 empresas, se fusionaron, estas empresas diversas de un grupo económico se fusionaron, y lo que importaba que las acciones de estas empresas individuales también tendrían que ser reemplazadas por las nuevas acciones de la empresa fusionada. Es decir, 12 empresas se convierten en una sola, y por supuesto que las acciones de las 12 empresas se transforman o se adecúan o se replantean con acciones diferentes. Entonces uno de los accionistas de una de esas empresas solicita una medida cautelar porque, según él refería en su demanda, tenía digamos, la posibilidad, o existía, según él, la certeza de que el valor de sus acciones se iba a disminuir y él iba a verse afectado no solamente en el valor de sus acciones, sino además en las proyecciones de las ganancias que él tenía en la empresa que estaba y que ahora ya desaparecía por efecto de la fusión. Cuando ya se había fusionado, se dicta una cautelar y se detiene la fusión. Cuando ya había emitido las acciones y se habían transferido en la bolsa de valores estas acciones. Por ejemplo, ahí el volumen de capital que se movió para la fusión, en este caso, era un monto totalmente elevado respecto de la pretensión que aspiraba el demandante respecto de las acciones del que era titular. Digamos, ¿qué es lo que debería atenderse si es que había fundamento suficiente para que esta demanda pudiera tener un impacto tan grave como para tener una fusión de incalculable monto económico respecto de las pretensiones que tenía esta persona, sin perjuicio de que pudiera tener la razón o no, que digamos eso tenía que verse después. Entonces ahí, si bien es cierto, la verosimilitud, peligro en la demora, son elementos que permiten, no se puede decir que no son elementos valiosos, sí, pero para iniciar el proceso. Y también, por supuesto, deben tenerse en cuenta este escenario donde los temas de fondo respecto a la cautelar pueden ser o no razones suficientes para que el juez dicte o no dicte la medida cautelar. Y bueno,
podríamos pasar aquí toda la noche poniendo ejemplos respecto de que los jueces, si bien es cierto, toman en cuenta los elementos o presupuestos dictados por Calamandrei en el año 1947, es bueno hacer una revisión de estos elementos para poder atender a los nuevos enfoques, a las nuevas interpretaciones que se tienen sobre los mismos, y poner en blanco y negro lo que ya los jueces hacen cuando dictan una cautelar, que no ven solo los presupuestos por la cautelar, sino que hay en esencia otros elementos que juegan en el juez para que pueda él estar convencido de que corresponde dictar o no dictar la medida cautelar. Estos elementos deberían estar puestos sobre la mesa, no deberían estar un poco al interior del razonamiento del juez, sino que deberían estar puestos en blanco y negro. Bueno, estas y otras son las reflexiones que nos trae nuestro amigo Omar en su libro, y creo que siempre el análisis de los conceptos, las figuras jurídicas y la crítica a ellas es lo que permite la evolución del derecho. Muchas gracias. Bien, doctores, vamos a recibir ahora al doctor Bruno Marchese, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y socio principal del estudio Norman Rubio Leguía. Fuertes aplausos, por favor, para él. Señores de la mesa, buenas noches a todos. Efectivamente, hoy tenemos como entorno de esta disertación la presentación del libro que nos trae en esta oportunidad Omar. Yo quería, en primer lugar, referirme un poco a Omar y su trayectoria. Se suele decir que toda persona, para tomar una posición o una decisión en su vida, pues lo va a hacer no solamente en base a sus conocimientos, sino también a sus experiencias y vivencias que ha tenido a lo largo de su vida. Si trasladamos esto al ámbito jurídico, digamos, pues tenemos que pensar que todo jurista, para tomar una posición jurídica, aunque suene reiterante, pues va a tomar en cuenta no solo sus labores de investigación, sino también toda su experiencia profesional y todo lo que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria profesional. Esto lo digo porque en el caso de Omar lo considero particularmente importante. Como ustedes podrán haber visto, Omar, por un lado, ha sido docente universitario de universidades nacionales y extranjeras. Además ejerce la docencia profesional, tan así que en el capítulo 5 de este libro, que estamos ahora presentando, hay escritos que él ha elaborado en su carrera profesional, y además incluso se ha desempeñado en diferentes cargos al interior del Poder Judicial, cercanos a la presidencia del Consejo Ejecutivo, por lo cual pues vemos que también ha tenido la oportunidad de ver la labor jurisdiccional en la realidad, y como algunos dicen, desde adentro. Por ello creo que cuando leemos las obras de Omar debemos pensar en un profesional, en un jurista que tiene lo que uno le suele llamar una visión de 180 grados, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de pasar digamos, por todo aquello para poder tener una visión completa. En esta oportunidad, efectivamente, nos presenta este libro sobre las medidas cautelares en el proceso civil, y como bien lo ha señalado el doctor Lama, nos trae posiciones novedosas, como esta posición puesta que trae sobre si los presupuestos, los requisitos de los derechos evocados o el periodo de demora son realmente requisitos o son presupuestos para una medida cautelar, que ya Omar los explicará muy bien. Y yo también quería detenerme y tratar sobre la importancia de la medida cautelar. ¿Por qué? Por su importancia y en nuestro día a día. Esta medida cautelar y las medidas son importantes
desde, por ejemplo, cuando vemos una asignación anticipada de alimentos, en la que evidentemente tenemos claro que es imposible pensar que un alimentista puede esperar hasta una decisión final para recién tener los recursos para tener su subsistencia, como también vemos estas medidas cautelares en otros casos muy importantes, como por ejemplo, ustedes recordarán el caso del jugador Guerrero, quien luego de haber sido pues sancionado con un tiempo de suspensión, lo obtuvo por las normas de competencia fin, logró ir a los tribunales suizos, donde obtuvo una medida cautelar que le permitió poder jugar en el último mundial de fútbol, y que probablemente sea el último mundial que vaya a poder jugar. Entonces, y así también podemos tener otro ejemplo importante de medidas cautelares cuando, por ejemplo, en los procesos de amparo, vemos pues que los jueces pueden declarar la inaplicación de una norma legal en un caso concreto. Entonces, vemos pues que la importancia de la medida cautelar para el sistema jurídico y para el derecho procesal es realmente relevante y necesaria. Yo también quería tratar un poco lo que es la tutela jurisdiccional y un poco este ámbito el ámbito constitucional de la medida cautelar. Y planteaba para esto una pregunta, ¿no? Y es, si nos imagináramos por un momento que en el Código Procesal Civil no hubiera una regulación sobre medidas cautelares, ¿podría el juez dictar una medida cautelar? Y eso es un poco lo que se desarrolla en el primer capítulo del libro de Omar, cuando trata justamente sobre este traspase que hemos tenido, este cambio de paradigmas entre el tradicional Estado de Derecho en que imperaba la ley y que solamente los jueces eran los que pronunciaban, como decían, la boca que pronuncia la palabra de la ley, al actual paradigma, digamos y así también, del Estado constitucional, en el cual encontramos que hay algo superior a la ley y que son aquellos pues principios y valores constitucionales a los que la sociedad se debe, y también que son la razón por la cual la sociedad ha confiado el poder. Entonces, estos principios y valores constitucionales son de tal grado que, por un lado, deben estar presentes, deben respetarse, y si no lo hay, los jueces, y ahí viene en realidad el Poder Judicial, es encargado de hacerlos valer. Y de ahí también la importancia que tenemos, que cubre en un Estado constitucional la labor jurisdiccional. Entonces, yo también, como lo explica también Omar en su libro, yo coincido también con él, evidentemente el derecho a la tutela jurisdiccional es un derecho constitucional, pues ya está consagrado, y yo soy de los que también considera que el derecho, que a pesar de que hay unas teorías que hablan de un derecho a la tutela cautelar independiente, yo todavía considero que sí, en realidad lo encontramos como partícipe o dentro de lo que es la tutela jurisdiccional. Como bien lo ha indicado el doctor Gama, pues la tutela jurisdiccional comprende el acceso a la jurisdicción, tener un proceso justo, un debido proceso, justo, tener una respuesta cualitativa, una decisión que resuelva el conflicto de intereses, y también la posibilidad que esta decisión sea susceptible de hacerse efectiva, de ser ejecutada. Y el proceso tiene un problema en su misma naturaleza, que es el tiempo. Entonces es en este contexto en que surge o es necesaria e importantísima la medida cautelar, porque justamente lo que se busca con la medida cautelar es que esos derechos cuya tutela jurisdiccional estamos buscando sean realmente efectivos
a pesar del tiempo que demora un proceso. Es decir, la medida cautelar va a ser el medio por el cual vamos a proteger esos derechos del propio tiempo, que es el problema que tiene el proceso. Y es tan importante esto que algunos sostienen que si no hubiera una medida cautelar que cautele la efectividad de los derechos, pues la tutela jurisdiccional no podría ni siquiera llamarse tutela. El hecho que la tutela cautelar la reconozcamos como parte de un derecho constitucional tiene unas consecuencias importantes que creo que vale la pena recordarlas. Una de ellas es la doble dimensión que tienen los derechos constitucionales, ¿no? Siguiendo esa teoría. Por un lado, son una garantía para las personas, y por otro lado son también criterios orientadores que deben seguirse. El segundo, y un poco respondiendo lo que les planteé inicialmente, como son criterios constitucionales, aun cuando no estén regulados, pueden hacerse valer y deben exigirse. Entonces sí no podrían, incluso no estuvieran reguladas, dictar medidas cautelares. El tercero es que obviamente si se diese una norma que prohibiera o limitara la tutela cautelar, evidentemente sería una norma inconstitucional. Y si hubiera algún acto que en alguna medida limitara o prohibiera una medida cautelar, pues sería susceptible de ser revisado mediante la acción de amparo. Entonces, vean ustedes esta dimensión e importancia del tema que requiere esta constante revisión, y la verdad, obras como las de Omar las considero particularmente importantes porque es necesario que esto sea visto y hasta interiorizado por todos los operadores del derecho. Y justamente cuando me llegó la hora de Omar, a mí había ocurrido un caso que quería comentárselos, porque justamente tiene que ver con todo lo que es la necesidad de la efectividad de medidas cautelares. Y les voy a hablar de un arbitraje. ¿Qué es lo que pasó? Una empresa privada celebró un contrato de concesión con una municipalidad. Este contrato de concesión obviamente requirió una parte para implementar un servicio público, y de ahí venía lo que era la puesta en marcha de este servicio público. Bueno, en el camino que estaba la fase de implementación, que tomaba pues alrededor de un año, les hablo de los años 2018 más o menos por ahí, hubo justamente las nuevas elecciones, en este caso era una entidad municipal, hubo el cambio de autoridades, y a la nueva autoridad aparentemente el servicio público no le era de su agrado, y comenzó a obstaculizar el contrato, a no dejar que vaya avance el contrato de concesión. A tal punto que no llegó otra alternativa que agotar el trato directo y todo lo posible, pues simplemente agarrar y iniciar medidas cautelares, ¿no? La municipalidad también se defendió, quiso declarar, en este caso declaró nula la adjudicación de la concesión, y también pidió medidas cautelares. En este caso se iniciaron ante el Poder Judicial. Pero en el camino se constituyó el Tribunal Arbitral, y las medidas cautelares, aún sin resolverse, pasaron ya a los árbitros. Esto fue, digamos que fue en el 2020, principios, al arbitraje de la pandemia. Se reactivó el arbitraje por ahí por más o menos a mediados del mes de julio del 2020. Hubo los vicios procesales para la medida cautelar, fue avanzando el arbitraje, estaban para resolverse la medida cautelar, pasaba el tiempo, avanzaba el arbitraje, se le pedía al tribunal que procese medidas cautelares, no lo hacía, seguía avanzando el arbitraje, hasta que el 25 de agosto del 2022, no puedo decir esa fecha, notifican el laudo arbitral que fue favorable al concesionario. Y a los 3 días
digamos que fue el 28 de agosto, llega una resolución en la que agarran y dice el Tribunal Arbitral, bueno, luego hace todo un recuento de la historia de lo que había pasado en el arbitraje, dice, bueno, como ya laudé y ya resolví, ya carece de objeto que ahorita está en medida cautelar. Lo digo porque, ¿dónde está la eficacia de la medida cautelar? ¿Dónde está la eficacia? ¿Dónde se ha buscado conservar derechos en este caso? ¿Cómo es posible que puedan mantener 2 años pendiente de resolverse una medida cautelar? Realmente hubiera sido preferible que la denieguen, porque al menos así ya podía pedirla de nuevo en otro momento. Realmente, y además, tampoco tuvieron en cuenta los árbitros que, como ustedes saben, en un arbitraje, el laudo puede poner fin al proceso arbitral, pero de ahí hay que iniciar un proceso de ejecución del laudo, ya ante el Poder Judicial. Así que eso de que la medida cautelar ya no servía porque ya laudaron, tampoco era tan cierto. Entonces, por eso les digo, y es un poco la idea, y creo que estas obras como las de Omar, y creo que hay que hacer es que las personas, que también los operadores de derecho tienen que interiorizar que las medidas cautelares buscan una eficacia, se busca la eficacia. Y como les digo, en un caso como el que les comento, yo hubiera preferido que me nieguen la medida cautelar, porque al menos se sabía que podía pedirla de nuevo en cualquier momento. No que me dejen en stand-by, por decirlo en un término inglés, me dejen así en pendiente durante 2 años y pico. Creo pues, señores, que las medidas cautelares es un estudio importante. El libro de Marcos lo ha trabajado muy bien, ha explicado muy bien con mucha claridad todo el rango constitucional que tiene la tutela cautelar, y creo que él es el que les puede dar les puede explicar muy bien su posición sobre si la violación de derecho enfocado y el periodo de demora son presupuestos en los requisitos de una medida cautelar. Gracias. Gracias, doctor Marchese, por su ponencia. Bien, señores agremiados, público general, vamos a dar pase al doctor Omar Sumaria Benavente, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de la Academia Nacional de Magistratura. Por favor, doctor. Hermanos, amigos, colegas, buenas noches. Mesa y honor. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta primera conferencia que doy de carácter presencial luego de la pandemia, en la medida virtual. Y qué mejor ocasión con la presentación de este libro. A mí siempre me gusta contar. Creo que es un rasgo psicópata que tengo, uno mismo, algo que uno detecta tempranamente. He contado que en promedio, entre personas que entran y salen, personas que me conocen y han venido, personas que no me conocen pero les el tema, personas que tenían frío y no tienen nada que hacer y entraron, son 30 personas, más un personal distinto, 35 personas. Entonces, la afirmación, han habido 35 personas en el auditorio en esta actividad, ¿es verosímil o es probable? Igualmente, para dar esta conferencia, tengo 20 minutos. 20 minutos sería hacer un discurso, y este discurso implicaba hacer 9 páginas, un promedio de 2.500 páginas, 2.500 palabras. Un lector promedio puede leer entre 250 a 240 palabras por hoja. Entonces, si yo me demoro 20 minutos en este discurso y hago la afirmación, este discurso durará 20 minutos, ¿es probable o es verosímil? La respuesta es confusa, ¿no? Y lo mismo pasa con las medidas cautelares. Nos han adiestrado a que uno de los presupuestos principales de las medidas cautelares es la famosa verosimilitud del derecho. Y cuando vamos a todos los libros y tratados y sentencias, ¿qué nos hablan de la verosimilitud? Que es, la verosimilitud es el grado de probabilidad de que el derecho sea declarado fundado. Entonces, ¿qué venimos a hacer? Que verosimilitud y probabilidad es lo mismo, pero es lo mismo. La respuesta es no es lo mismo. Ya Talufo, ¿no?, había advertido que verosimilitud y probabilidad son categorías totalmente distintas. Porque cuando hablamos de verosimilitud, estamos hablando de un estado de creencia,
un estado subjetivo, ¿no?, de creencia. Por lo tanto, la verosimilitud es subjetiva. Mientras que lo que es objetivamente demostrable es la probabilidad. Por lo tanto, dice verosimilitud y probabilidad no pueden ser lo mismo. Y lo que se debe aplicar en este caso debería ser un grado de probabilidad. Para Karl Popper, que no es prosadista, ¿no?, es epistemólogo, es totalmente a la inversa. Karl Popper dice, la verosimilitud es lo cercano a la verdad se produce en el pasado, es lo que yo puedo contrastar. Mientras que la probabilidad se produce en el futuro. ¿Puede suceder? No puede suceder. Por lo tanto, para sustentar la grado de certeza de una afirmación, yo me tengo que basar en la verosimilitud y no en la probabilidad. Bueno, todo este entuerto nace justamente de la obra de Calamandrei. Cuando Piero Calamandrei hace su introducción a la sistemática de las providencias cautelares, no pone como presupuesto este requisito de la verosimilitud. ¿Y por qué lo pone? Porque en el idioma latino no existe una traducción de la palabra alemana. Ustedes pueden entrar a Google, entren y busquen verosimilitud en alemán. ¿Qué palabra van a encontrar? Acá lo tengo. No sé dónde encontrar. La famosa palabrita Wahrscheinlichkeit, que en castellano significa probabilidad y verosimilitud, pero en alemán no, porque el alemán que viene del idioma ario se distinguen claramente estas dos categorías. Lo que sucede es que el idioma ario proviene del griego, y en el griego se distingue entre verosimilitud y probabilidad. Pero cuando Cicerón traduce las obras de los griegos, confunde las categorías en el idioma latino, que es el idioma, ¿no?, que después deriva en italiano y es el que maneja Calamandrei. Entonces, esta confusión de verosimilitud y probabilidad viene de una mala traducción de las ideas alemanas. Nosotros nos vamos a agarrar como dogma y seguimos atando y hablando que verosimilitud es la probabilidad de que el derecho sea declarado fundado. Con lo cual, pues, es una inconsistencia lógica. Es una inconsistencia lógica porque si lo traducimos en términos matemáticos, podemos decir que verosimilitud, lo cercano a la verdad, no, pero la verdad es 1, mientras que la mentira o la falsedad es 0. ¿Dónde está la verosimilitud? Sería menos 1. Entonces, poner en un equivalente a verosimilitud con verdad sería menos 1 igual a 1. O sea, no es consistente efectivamente. Por lo tanto, ya hay autores de mayor renombre, entre ellos cito a Jordi y a Fenol, que dicen que este tema de la verosimilitud del derecho como presupuesto principal para la concesión de una medida cautelar representa, pues, un déficit cualitativo teórico de la teoría cautelar. Y toda la doctrina de la teoría cautelar se basa en desarrollar, pues, categorías como la instrumentalidad, proximidad, temporalidad, variabilidad, que en realidad son categorías comunes a cualquier resolución judicial y no explican por qué existen las medidas cautelares. Con lo cual, pues, ponemos sobre el tapete el concepto de la verosimilitud. Tanto así que a veces se enfoca hacia el tema del famoso peligro de la demora, o película in mora, el cual a su vez también tiene dos categorías, ¿no?, el película in mora y el daño irreparable, o sea, el peligro de la demora y el daño irreparable, ¿no?, como presupuestos de las medidas cautelares. Sin embargo, estas categorías, peligro de demora, que vendría a ser el daño interno que produce el proceso sin que haya sentencia, y el daño irreparable, que son los efectos externos si no hay una sentencia inmediata, no son categorías exclusivas de una tutela cautelar, sino que son categorías inventadas del derecho romano basadas por la Edad Media, lo cual justificaba cualquier forma de aceleración del proceso. Es por ello que el procedimiento que viene desde el derecho romano busca una comisión sumaria, ¿para qué? Para evitar la pérdida del bien jurídico vida por la falta de provisión alimenticia. O cuando se quemaba un bosque, no podían esperar todo el proceso plenario, sino que se daban formas aceleradas de tutela para autorizar la tala del bosque y no se puedan incendiar los demás. Pero entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que ni daño irreparable ni peligro de demora son categorías exclusivas que expliquen la tutela cautelar, sino son categorías comunes a cualquier forma de aceleración del proceso, con lo cual tampoco nos puede servir para explicar la teoría cautelar. Bueno, entonces entramos en este presupuesto, la famosa contracautela, ¿no? Y la contracautela, ya hay autores que cuestionan que no es un presupuesto para la concesión de la medida cautelar, como Juan Monroy, sino que eso se debe evaluar después de concedida la medida cautelar. No comparto su opinión, pero me parece interesante. Más bien comparto la opinión de Francisco Ramos Jr., el cual dice que la función de la contracautela, y también nos han enseñado reiteradamente, ¿qué cosa es? Garantizar el daño que se produce, ¿no?, por una ejecución de una sentencia que pueda ser infundada. Dice, pero no, eso no sirve de nada. La función de la contracautela es provocar medidas óptimas. ¿Y qué significan medidas óptimas? Que a través, ¿no?, de esta inversión que hace el suplente de la medida, puede invertir sí, solo sí, cuando tenga razón. ¿Qué implica eso? Que la gradación de la contracautela tiene que ver con poder cuantificar
una magnitud del daño, intensidad o posibilidad del riesgo, más permanencia del daño. Y es donde debemos enfocarnos. ¿Okay? Y dicen que ese es lo más importante de una medida cautelar. Y finalmente, modernamente, se introduce el concepto de adecuación o razonabilidad, que también son categorías totalmente distintas, ¿no? La adecuación, como se ha venido traduciendo, es la traslación del juicio de proporcionalidad constitucional al proceso cautelar. Está en una moda que lo judicial se metió en todo. Entonces, este juicio de proporcionalidad basado en los supuestos de necesidad, utilidad y proporcionalidad en estricto senso se traslada al análisis procesal. Pero eso tiene su trampita. ¿Y cuál es su trampita? Este famoso juicio de ponderación, ¿no? Cuando tú pones en ponderación dos valores que son eficiencia y seguridad jurídica, ¿qué sucede en el caso concreto? Guastini ya afirmaba que todas las personas tenemos dos escalas de valores, una escala fija y una escala móvil. Entonces, cuando enfrentamos un valor de una escala fija a una escala móvil, ¿quién va a triunfar? Siempre el valor que está en la escala fija. Entonces, la ponderación no es nada más que la traducción de ese estado psicológico del juez. No es tan exacto la ponderación. Mientras que la razonabilidad viene del derecho anglosajón, ¿no? De cierta jurisprudencia, lo que buscaba evitar daño o sentirse irrazonables, ¿no? Es la doctrina de razonables. Entonces, y esas también son categorías aplicadas a cualquier resolución judicial. Cualquier resolución judicial debe ser adecuada, debe ser proporcional. Entonces, tampoco es una categoría exclusiva la tutela cautelar. Frente a esta indefinición, los famosos presupuestos, las medidas cautelares, surgen nuevas propuestas, entre ellas la de análisis económico del derecho. Lo cual nos presenta una fórmula, ¿no? Que dice que P1 por DE es mayor que P2 por DO, se considera medida cautelar. En castellano significa si la probabilidad de daño al demandante sin medida cautelar es mayor que la probabilidad de daño al demandado con medida cautelar, entonces se concede la medida cautelar. Pero esta fórmula, que no nos habla de verosimilitud, ni probabilidad de mora, de derecho, en realidad, ¿qué cosa es? Sobre la formulación de traducción, famoso balance de Harlow-Sheet, de derecho anglosajón, que es el que justifica las injunctions, que se han traducido como las órdenes de restricción, en la cual deviene más bien del derecho antiguo, del equality anglosajón, en el que el fundamento era el common sense, el sentido común, o sea, no tiene nada de jurídico ni formal. Y a su vez, si esa fórmula la vamos a aplicar en un caso real, faltarían N presupuestos que hacen que esa fórmula sería imposible. Por ejemplo, que solo hay una medida cautelar, que los efectos sean ciertos, que no haya prioridad de sujetos, que no haya costos objetivos en la medida cautelar. Entonces, la respuesta en el económico tampoco es sentatoria. Es ahí que entra el germen de este libro, ¿no? Hago una deconstrucción de estos presupuestos y tomo la idea de Italo Andolina. Italo Andolina, en su libro El sistema de la arbitraje en el proceso romano-germánico, pues nos habla que al interior del proceso sucede lo que se llama el conflicto ejecutivo endoprocesal, el cual, ¿no? Ocurre porque dice que en todo proceso siempre van a estar en conflicto dos intereses opuestos. Un interés del demandante, que es la urgencia de la decisión, versus un interés del demandado, que es la condición plena antes que afecte su patrimonio. Intereses contrapuestos que compiten entre sí. A ese nivel le llama la dimensión cuantitativa de este conflicto ejecutivo endoprocesal. Debajo de ese conflicto hay un conflicto de valores. ¿Por qué? Porque la sociedad, el Estado, admite ciertos valores para unas situaciones y otros valores para otras situaciones. Dice, hay dos valores, la tempestividad versus la estabilidad. Valores que han sido determinados ya sea vía legislativa o vía jurisprudencial. Finalmente, ese conflicto de intereses que responde al interés más intenso, y este conflicto de valores que responde al valor que va a sustentar finalmente la decisión que va a tomar el decisor, ¿no? Tiene que estar apoyado en un grado de certeza que se alcance en el transcurso del proceso, que puede partir de cero al inicio y conforme va avanzando el proceso se va incrementando. Si el interés del demandante, o sea, de urgencia, es más intenso, si el Estado, ¿no? A través de los criterios jurisprudenciales o legislativos, promueven el valor de investibilidad y el grado de certeza es alto, entonces se concede la tutela cautelar. Por el contrario, si el interés de condición plena es más intenso, si el valor que se promueve es la estabilidad y si el grado de certeza es bajo, entonces no se concede la tutela cautelar. ¿Y dónde quedan estos requisitos? Verosimilitud, de mora, no los desechan, sino dice son presupuestos de legitimidad, pero que no obligan al juez a dictar la tutela cautelar, sino ella se dictará luego de, ¿no?, de haber resuelto este conflicto ejecutivo endoprocesal. Bueno, en el libro trato de desarrollar esta idea. Yo la plantea y yo trato de desarrollarla, ¿no? ¿Cuál es mi interés en ello? Mi interés en ello es
pensar, como dice, fuera de la caja, ¿no? Pensar distinto. Conversaba con el doctor Lama en el Instituto de la tarde y digo, el problema es cuando el dogma se vuelve norma y la doctrina comienza a legislar y tomamos como si fuesen ideas ciertas que existen, pero que en realidad solo son ideas de personas. Resumir es una creación de Calamandrei y con todo los futuristas que fueron su tiempo, en el momento de Calamandrei pues no existía esa teoría de hechos fundamentales, no había internet, no había transhumancia inmediata, etc. Vivía un mundo distinto. Entonces no podemos seguir, ¿no?, ordenando el mundo sobre ideas concebidas en una sociedad que ya no existe. Entonces ahí viene la refutación, la crítica y las propuestas. No trato de hacer una nueva Biblia, lo que trato es criticar, ¿no?, fomentar el debate, revisar finalmente qué es lo que el fin práctico de esto. El fin práctico de esto es que el sistema de justicia está orientado hacia el ciudadano, no hacia los jueces ni hacia los abogados, sino hacia el ciudadano. La medida que el ciudadano tenga una garantía de que esa decisión no ha sido arbitraria, entonces el sistema será legítimo. Pero si las decisiones son controvertidas, pese a que formalmente están bien diseñadas, finalmente la sociedad se secciona y no cree en el sistema de administración de justicia. Por eso fue mi interés en invitar al doctor Lama para que su perspectiva de la práctica judicial y a Bruno Marchesi su perspectiva dentro de la práctica profesional. Bueno, creo que cumplí con los 20 minutos. Quiero finalizar esto porque la vida nos da ciertas revanchas. Y justo un día como hoy, yo me estaba titulando, me estaba colegiando en estos recintos como abogado hace un poco más de 25 años. Y ahora estoy regresando, pero a hacer la presentación de un libro. Quiero agradecer